Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón recibido. Gloria a Dios. Ahora sí, dice, estamos estudiando una serie nueva que se llama Pacto de Sangre, y hoy entramos a nuestra lección número 2 y vamos a continuar de lo que estábamos hablando la semana pasada. Teníamos una introducción en cuanto a lo que es el pacto y en cuanto a lo que debemos como creyentes tener la revelación redentiva, la revelación en cuanto a lo que es el pacto, puesto que la falta de conocimiento, como dice la Escritura en Oseas, produce destrucción, produce esclavitud, produce oscuridad. Y la falta de conocimiento incluso, o la revelación en cuanto a lo que es el pacto, ha conllevado a mucha gente o muchos líderes o incluso maestros a enseñar cosas que no son correctas y que no están de acuerdo a la palabra. Y dijimos que cuando no hay una revelación en cuanto al pacto, entonces estaremos pensando cosas raras como las que están circulando por ahí, donde mucha gente anda diciendo y pidiendo que hagan pacto con Dios, que traiga tu pacto, traiga la señal de tu pacto, y lo que hacen es más que todo pedir dinero, cuando en realidad la palabra de Dios nos dice todo lo contrario a lo que se está viendo y se está oyendo en muchos lugares en cuanto a lo que es el pacto. En realidad la falta de conocimiento o la ignorancia en cuanto a lo que es el pacto conlleva al error, conlleva que mucha gente esté haciendo pactos con Dios cuando la Biblia dice que es imposible que el hombre haga pacto con Dios. El hombre no puede ejercer pacto con Dios, es Dios quien hace pacto con el hombre. Y vamos a estudiar los pactos establecidos por Dios en la tierra. Y no es que el hombre haya hecho un pacto con Dios, sino es Dios haciendo pacto con el hombre. Es Dios estableciendo algo con el hombre. Y por ende, la falta de conocimiento de este pacto hace que muchos creyentes estén haciendo cosas raras, y muchos líderes igual que enseñan cosas que no están en la Biblia, haciendo que el pueblo pueda estar llevando dinero, trayendo dinero, y en realidad la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Volvamos nuevamente a Salmos 25:4 para continuar con nuestra enseñanza que estábamos empezando la semana pasada. Y dice Salmos 25:4: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice, hará conocer su pacto. Nosotros dijimos de que la única manera de poder recibir la revelación de Dios es a través de una comunión íntima con Él. Y mencionamos que tener comunión íntima era no solamente el estar orando o hablando con Él, no solamente es estar en la palabra, escudriñando las escrituras, estudiándola y meditándola. También dijimos y mencionamos que cuando lo estamos adorando, estamos nosotros teniendo comunión íntima con Dios. Por eso es importante la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no es simplemente un complemento o una parte del show de un culto. No, la alabanza y la adoración es un momento donde empezamos a tener comunión íntima con Dios. Y por eso es que en la adoración es que nosotros podemos fluir y podemos expresarle a Él lo que nosotros creemos de Él. Y en ese momento de la adoración plena, vamos a llamar ese éxtasis de la adoración, es donde Dios incluso se manifiesta a las personas, les habla a sus corazones, les da una palabra, les da una visión, les da una imagen a la donde los va a llevar Dios mismo. Es ese momento de la adoración donde tenemos esa comunión íntima con Él, donde Él revela cosas a sus hijos. Por eso te invitamos a que tú seas parte de la adoración. No solo te quedes ahí parado mirando la hora, a qué hora termina el hermano Carlos, o el agua se está quemando, dejé el agua hirviendo. Métete en la adoración, adórale al Señor, porque ahí es donde Dios quiere hablarte, donde Dios quiere revelarte algo, donde Dios quiere tener comunión íntima contigo para darte a conocer el pacto que Él tiene contigo.
Estoy convencido que después de que ustedes oigan todas las lecciones que tenemos en cuanto a lo que es el pacto de sangre, sus vidas van a ser tan transformadas que van a caminar de una manera completamente diferente a como muchos están caminando tratando de hacer pacto con Dios. Cuando Dios no nos pide que hagamos pacto con Él. Él no nos pide. Porque cada vez que nosotros vayamos a estudiar la palabra pacto, en la Biblia vamos a encontrar, junto con la palabra pacto, vamos a encontrar otra palabra hebrea que tiene que ver con cortar, que tiene que ver con derramamiento de sangre. Y eso vamos a estar estudiando en el transcurso. Así que hoy quiero empezar a poder profundizarme. Para poder entender el pacto, tengo que remitirme al principio de los principios. Porque ninguna de las cosas establecidas por Dios han aparecido por aparecer. Todo tiene un principio. Dile a la persona que está a tu lado, todo tiene un principio. Dile. Así que quiero invitarles, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y sé que para muchos esto ya ha sido de gran bendición. He compartido, a muchos han aprendido. Para algunos que ya lo saben, será esto un repaso. Y a aquellos que no lo saben, será de gran bendición lo que vamos a compartir nuevamente en cuanto a lo que es el principio, los principios. Porque para entender esta verdad tenemos que ir a la base, al origen de los orígenes. Y no hay otro lugar que podamos encontrar sino en la Biblia, en Génesis capítulo 1. Leamos por favor Génesis capítulo 1 del 1 al 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La Biblia nos dice de que en el capítulo 1 vamos a encontrar muchas veces la palabra y dijo Dios. Y dijo Dios. Dígale a la persona que está a tu lado, dile: Dios se mueve a través de su palabra. Dile. Y Dios crea cosas a través de su palabra. Por eso dice: y dijo Dios, y dijo Dios. Esa expresión, y dijo Dios, esa expresión, amados hermanos, se repite varias veces en este capítulo 1. Y si se repite varias veces es porque Dios le está dando un gran énfasis y dándonos a nosotros a conocer el método como Dios ha establecido en el principio. Y todo se mueve bajo la palabra. Y todo va a avanzar bajo la palabra. La pregunta es: ¿qué palabra hablas tú? Si hablas una palabra de edificación, edificarás. Pero si hablas una palabra de destrucción, vas a destruir. Porque aquí en Génesis podemos ver cómo es que Dios compuso la tierra en 6 días. Escúcheme bien, por favor. La tierra no fue creada en 6 días. Yo sé que muchos aquí tienen presente esa historia de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, ¿no? Y en el 7º día Dios descansó. Dios la compuso porque Él ya la había creado. Y eso lo comparto yo en una serie que se llama Realidades de la Nueva Creación. Y ahí he hablado mucho en cuanto a cómo fue la tierra en su origen. La tierra, aquí en el versículo 2, nos explica y nos dice, leámoslo por favor. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Acá hay 3 características de cómo se encontraba la tierra. Número 1, estaba desordenada. Número 2, estaba vacía. Y número 3, estaba en tinieblas. Si ustedes analizan o analizamos cada una de estas palabras, cada una de ellas es una consecuencia de. Para que algo esté desordenado, yo no puedo llamar desorden si primeramente no estuvo ordenado. No existe el desorden si no hay algo previamente ordenado. No existe algo vacío si previamente no ha estado lleno. Y no existe tinieblas si previamente no ha habido luz, porque tinieblas o oscuridad significa ausencia de luz. Por ende, si dice la Escritura que estaba en tinieblas, es porque un origen estuvo lleno de luz, estuvo alumbrado. Hubo un evento que ocurrió que transformó la tierra en esa condición, y por eso Dios no es que la creó en 6 días, sino Dios compuso la tierra en esos 6 días. Porque
la Biblia nos narra acerca que Dios crea los cielos y la tierra. Y escúcheme bien, Dios crea los cielos y la tierra y luego nos narra la historia de cómo Dios crea al hombre. Para que Dios crea al hombre, Dios primeramente crea la tierra, pero la tierra, como dije al inicio, no la creó en desorden, no la creó vacía y no la creó en oscuridad, sino ahora Dios comienza a recomponer la tierra para el hombre, porque Dios, antes de traer al hombre a la tierra, Él le coloca el lugar donde va a vivir el hombre, porque Dios tenía un propósito para el hombre. Dios ya en su corazón había establecido crear al hombre y crear un ambiente para que el hombre pueda desarrollarse y el hombre pueda desenvolverse y cumplir el propósito por el cual Dios está creando al hombre. El propósito de Dios era extender su reino. Dios estaba en el cielo, pero Él creó la tierra y la recompuso para extender su reino en la tierra. Por ende, Dios coloca al hombre en la tierra y le da autoridad, le da dominio para que el hombre sojuzgue, para que el hombre tenga y ejerza dominio en la tierra. Pero Dios preparó la tierra para que el hombre habitase en ella. Dios ordenó todo para que pueda venir el hombre y habitar. Es como muchos de ustedes, cuando se enteraron que llegaba el niño, llegaba el hijo, llegaba la hija, muchos de ustedes, antes de ver al niño, ya prepararon el ambiente del niño o el ambiente de la niña. Compraron la cuna, o armaron un lugar donde va a estar el nene, el recién nacido. Le compraron las ropas. Todavía no había nacido, pero ya habían adelantado, habían preparado el ambiente, lo habían adornado, le compraron los juguetitos, ya lo tenían listo. Y ese patrón se repite porque así fue Dios cuando preparó al hombre, cuando trajo al hombre a la tierra. El mismo patrón que ustedes practican inconscientemente es el mismo patrón divino que Dios estableció en el inicio. Y Dios preparó la tierra para que el hombre habitase en ella. Y dice Escritura en el versículo 26, por favor. Dice, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hemos visto que primero Dios compone la tierra, Dios la restablece, la vuelve habitable, Dios prepara todo el ambiente, pero recuerden lo que dijimos al inicio, que durante todo ese proceso Dios usó y dijo Dios, o sea, todo fue creado por la palabra. Diga a la persona que está a tu lado, dile: todo fue creado por la palabra. Ahora dile: todo fue restituido por la palabra. Otra vez: todo fue compuesto por la palabra. Hay un gran énfasis en el capítulo 1. Incluso cuando Dios dice: hagamos al hombre, ¿no? O sea, Dios se mueve por su palabra y Dios tiene una metodología: hablar la palabra. ¿Quieres ver algo? Habla la palabra. Tú vas a ver lo que tus palabras contengan o lo que tus palabras digan. Tú traerás a la realidad lo que tú digas. Tú creas tu mañana en base a tus palabras. Pero escúchame bien, no es cualquier palabra. No es solamente decir algo bonito y bueno. Es que esa palabra salga del corazón. Porque hay palabras que salen de la mente, pero hay palabras que salen del corazón. Solo las que salen del corazón son las que se hacen realidad, pero las que salen de la mente es simplemente una simple palabra que no tiene efecto, porque no es una confesión. Entonces las palabras que salen de tu corazón, las que son una confesión, harán que tú puedas traer a la realidad lo que estás hablando. Y Dios utilizó esa metodología y Él nos la muestra para que nosotros también la empleemos. Pero vamos al hecho que Dios, cuando crea al hombre,
lo crea y lo trae al huerto de Edén después de haber preparado el ambiente, porque ese era el propósito de Dios, tener comunión íntima con el hombre, y Dios preparó el lugar, el ambiente, para que esto se haga realidad y el hombre pueda llegar a un lugar donde él pueda tener una intimidad. Y aquí quiero que vayamos al versículo 2 y leamos lo que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 7, discúlpeme. Dice: entonces Jehová, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, dice la Escritura que Dios formó al hombre. Dice que el cuerpo del hombre fue formado. Y se usa la palabra hebrea yatzar, ¿no? Fue formado. Y cuando menciona que fue formado, implica que hubo algo manual. Dios usó sus manos para darte forma. O sea, no es que tú apareciste por aparecer. No dijo que se haga el hombre, chazán, lo que caiga, lo que salga. No, no fue así. Hubo un plan maestro, un diseño específico. Él dice que lo formó con sus manos. La cabeza que nosotros tenemos no es el resultado de la circunstancia, sino simplemente Dios formó. Con el barro formó al hombre. Le hizo los brazos, le hizo el cuerpo, las piernas, le hizo la quijada, los ojos, la nariz, ¿no? El mentón, los dedos del pie, la rodilla. Él formó con sus manos al hombre. Pero acá hay un evento, vamos a decir, externo que ocurre. Hay algo fuera, externamente, que se ve. Pero también la Biblia nos habla y nos dice, versículo 7 nuevamente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, aquí hay un segundo evento, que es que él sopló en su nariz aliento de vida. En otras palabras, ¿qué es lo que sopló Dios? Dice que el espíritu del hombre fue creado, y la palabra creado es bará. Formar, yatzer, bará, crear. Dios creó al hombre, pero formó su cuerpo del barro. Por eso el hombre, cuando muere, volverá al barro. Pero su espíritu fue creado, y cuando la Biblia habla de creado, está hablando acerca de hacer algo de algo que no existía. Pero cuando la Biblia habla del formar, el yatzar, está hablando acerca de algo que ya existe. De algo que ya existe. ¿Qué existía? El barro, la tierra. Y Dios solamente utilizó ese material, esos elementos, para formar el cuerpo del hombre. Pero luego dice que Dios sopló aliento de vida, ¿no? Dice que fue hacia la nariz, ¿no? Leamos nuevamente, dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, quiero agregar algo a estas expresiones y vamos a profundizarnos un poquito más, porque a veces cuando leemos tenemos la idea, ¿no? Y decimos, bueno, Dios sopló, ¿sí? Y fue el hombre creado, ¿no? Y nosotros dijimos al inicio de que Dios creó las cosas ¿con qué? Con su palabra. O sea, todas las cosas son creadas por palabras. Pero aquí vemos que aquí Dios dice sopló aliento de vida. En realidad es que Dios hizo y sopló y ¡boom! ¿Se levantó el hombre? No, acá hay algo que vamos a nosotros a ver y a descubrir, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 2, por favor, Santiago 2, versículo 26 dice:
Porque como el cuerpo del espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. O sea, Dios formó el cuerpo del hombre, pero mientras no sopló aliento de vida, ese cuerpo estaba ahí inerte, sin vida. Solo el cuerpo cobró vida cuando Dios sopló, porque entró el espíritu dentro de ese cuerpo. O sea, cuando Dios sopló, no hizo solamente un soplo como normalmente tenemos en nuestra mente. Porque Dios crea cosas hablando y no soplando. O sea, Dios crea las cosas hablando y no soplando. Entonces tenemos que entender esta parte, y vengo a Génesis porque para hablar de pacto quiero que me entiendan acerca del origen del hombre. ¿Y por qué hubo una necesidad de pacto? ¿Por qué hubo la necesidad de que Dios tenga que hacer un pacto con el hombre? Y eso es importante, por eso estamos poniendo bases para poder entender lo que voy a compartir más adelante. Entonces tenemos aquí dos eventos. Número uno, Dios formó al hombre con sus manos. Y número dos, Dios soplando en el hombre para que el hombre tenga vida y pueda levantarse. La Biblia nos habla que el aliento de Dios y su palabra están unidos. O sea, en otras palabras, ese soplo del cual mencionamos no es un soplo de soplar. Hay algo más allá que eso. Y la Biblia nos narra acerca de eso. Vamos a Salmos 33, por favor. Salmos 33, versículo 6. Dice la Escritura en Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí se nos está diciendo, en otras palabras, que todo el ejército fue creado por su palabra, pero también menciona que todo fue creado ¿por qué? Por el aliento de su boca. Leámoslo nuevamente, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y acá hay una relación, aliento de su boca con palabras. O sea, cuando la Biblia dice y Dios sopló aliento de vida, no significa que Él, porque Dios no creó las cosas soplando, Dios creó las cosas hablando. Y cuando Dios sopló aliento de vida en ese muñeco de barro, Dios no hizo un soplido de aire, sino Él habló palabras. Y esas palabras que Él habló se encuentran en Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Fueron esas palabras las que entraron en ese muñeco de barro y cobró vida. O sea, vemos la primera acción manual, porque hay una acción manual aquí de parte de Dios, ¿no? Donde Dios usa sus manos para crear al hombre. Y a la vez también vemos una segunda acción que es verbal, porque Él crea el espíritu y el alma del hombre a través de una palabra, ¿no? Porque aquí en Salmos 33:6 dice que la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, pero a la vez dice que todo fue creado por el aliento de su boca. O sea, aliento de su boca y palabra van juntos. Por eso es que la Escritura dice de que Él cuando sopló, Él no es que hizo un soplido simple, sino Él habló palabras sobre el hombre. Dígale a la persona que está a tu lado, dígale, algo entró en el hombre. Por eso Job dice lo siguiente, Job capítulo 32, por favor, versículos 8 dice.
Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Cuando Dios sopló, se le habló esas palabras y el hombre cobró vida. O sea, Dios sopló palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ¡pum!, el hombre se levantó. Algo entró en el hombre. ¿Qué entró? El aliento de Dios. Su palabra entró, su espíritu entró en el hombre, y el hombre tomó vida. Por eso, mis amados hermanos, cuando el hombre fallece, el hombre exhala. Amén. O sea, primero entró algo en el hombre, y cuando el hombre fallece y muere físicamente, que es la separación del espíritu y del alma, el hombre exhala, da su último aliento de vida, ¿no? Sale. Así como entró, así sale. Por supuesto, si está en Cristo Jesús, irá a un lugar, y si no está en Cristo Jesús, irá a un lugar también. Y eso quiero compararlo con 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, un pasaje muy conocido por todos nosotros. 2 Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, esa palabra inspirada por Dios, en el griego la palabra inspirada, ¿no? Esa la vimos, inspirada. En el griego significa theopneustos, y theopneustos significa soplada o dada por el aliento de Dios. En otras palabras, la Biblia dice fue inspirada por Dios, o podríamos decir la Biblia fue soplada o dada por el aliento de Dios. Y no es que Dios estuvo soplándole aire al oído de las personas. Dios le habló palabras. Dile a la persona que está a tu lado: Dios le habló palabras. Dile. Entonces ahí encontramos que el soplo de Dios, cuando entra en la nariz de ese muñeco, eran palabras que entraron en ese muñeco y él cobró vida. Y por eso es que la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios, o fue soplada por Dios, por el aliento de su boca. Y ahora tenemos ya al hombre en la tierra, en el huerto de Edén que Dios preparó para el hombre, en un lugar perfecto, el cual Dios preparó para el hombre, para que el hombre pueda habitar en ese lugar y cumplir su tarea. El hombre pueda cumplir su propósito por la cual Dios lo creó, porque Dios no crea nada por crear. Él siempre tiene un propósito. Lo vio a Adán, que estaba solo, trajo a Eva para que ayudara a Adán a cumplir su tarea, a cumplir su propósito. Dice: ayuda idónea le haré a Adán. Y Dios tuvo una ayuda idónea. Ambos estuvieron en el huerto. Ambos estuvieron disfrutando de un tiempo de intimidad con Dios, en una íntima comunión donde la gloria de Dios era su vestimenta y donde ellos no caminaban bajo las emociones o bajo los sentimientos o bajo las circunstancias. Ellos caminaban bajo la dirección del Espíritu, porque las emociones en ese momento no estaban gobernando. Las emociones estaban en un tercer lugar, no en un primer lugar. Hoy, en este tiempo, el hombre vive por las emociones y ha puesto las emociones en primer lugar, en un primer plano, y ha dejado al espíritu en el último plano. Por eso Pablo siempre nos invita a caminar en el espíritu, a poner el espíritu en primer lugar y las emociones en último lugar, porque las emociones nos van a fallar, las emociones nos pueden traicionar, pero lo que no te va a fallar nunca es el espíritu, la palabra que hay en el espíritu, porque tu espíritu te habla, pero tu emoción también te habla.
Y ella muchas veces habla fuerte y muchas veces habla cosas que no son. Como aquella persona que decía, es que estoy solo, usted no se da cuenta que estoy solo. Era un creyente que tenía ya 10 años en la vida cristiana y decía que estaba solo. Y un día Dios le dijo, no seas mentiroso, porque hace 10 años estoy contigo. ¿Acaso no te das cuenta que nunca has estado solo, siempre he estado contigo? Y realmente Dios estaba en el corazón de esa persona. Y él decía que estaba solo en la vida, porque se basaba por sus emociones y no se basaba por lo que la palabra de Dios ya había establecido, que él no estaba solo. La Biblia dice que él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Ha sido fin del mundo? Entonces está contigo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, el Señor está contigo. Dile. Bien, tenemos capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 donde podríamos ver la historia de Adán y Eva cuando fue creado. Y con el propósito que Dios lo creó de extender su reino, de que la cultura del cielo se extienda. Y vemos a Adán y Eva en el lugar que Dios los puso. Pero el capítulo 3 del libro de Génesis, en este capítulo tenemos el escenario de la tentación del hombre y la caída del hombre. Este escenario donde se dio lugar la caída y donde el pecado entró en la tierra y en el hombre. Porque hasta este momento el pecado no había entrado en la tierra. Génesis 3 nos habla del escenario de la tentación y nos habla de la caída del hombre. Y nos habla de la introducción del pecado en la tierra. No había pecado. No había la naturaleza de maldad. Era todo perfecto. La Biblia nos dice, vamos por favor a Romanos capítulo 12. Capítulo 5, perdón. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miremos la primera expresión, la primera frase, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Dice que el pecado entró en el mundo. Significa que el pecado existía, pero no estaba en el mundo. Por eso dice que el pecado entró, porque no estaba en el mundo. Estaba en otro lugar. Pastor, usted me está diciendo que Dios crea a Adán y a Eva, lo hace perfecto, pero ya había algo imperfecto fuera. Bueno, quiero compartirles algo que ya hemos compartido en el curso de Realidades de la Nueva Creación, por aquellos que han estado en ese curso, y si no, por aquellos que no han estado, muy pronto estaremos compartiendo de repente todo ello nuevamente. Y nosotros habíamos compartido que Satanás, mis amados hermanos, hasta el momento que fue en el momento que fue creado Satanás, la Biblia nos habla de que él fue puesto en la tierra y él fue puesto sobre un trono y él tuvo un reinado antes de que el hombre, escúcheme bien, antes de que el hombre apareciera en escena. La Biblia nos habla de una creación preadámica antes de Adán. Y luego nos habla de Adán. Hebreos nos habla que la tierra no fue sujetada a los ángeles, sino al hombre. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que la tierra estuvo sujetada a los ángeles. Y nosotros conocemos a través de la palabra de Dios de que este ángel lucero, Satanás, conocido después, él se sublevó, escúcheme bien, se sublevó contra Dios y hizo que muchos ángeles se sublevaran. Por lo tanto, hubo una rebelión que ocurrió de invadir el cielo, porque esta rebelión no fue en el cielo, fue en la tierra. Por eso dice la Escritura que luceros decía: subiré a lo alto,
al monte de Dios y me sentaré en el trono. Él dice que subiría a lo alto, significa que él no estaba en lo alto, estaba en la tierra. Él tenía un trono en la tierra y él se sublevó con muchos ángeles y se fue a invadir el cielo con su grupo que él había levantado o sublevado. Y Dios, dice la Escritura, lo echó del cielo. O sea, en otras palabras, hubo un gran choque espiritual y dice la Biblia de que Dios lo lanzó a la tierra. Dígale a la persona que está a tu lado, fue lanzado a la tierra. Y cuando este ángel, no solo este, sino todos los que fueron, dice que fueron lanzados, o sea, en otras palabras, del cielo fue lanzado a la tierra. Y por eso, escúcheme bien lo que voy a decir, y por eso es que cuando ellos fueron lanzados hubo un fuerte estruendo en la tierra, que todo lo que estaba ordenado quedó desordenado y todo lo que estaba lleno quedó vacío y todo lo que estaba en luz quedó en tinieblas. La ciencia lo llama aquel cometa que cayó en la tierra y que mató toda la vida existente en la tierra. ¿Cuántos han escuchado de esa era? La era, no sé cómo le llaman la era, ¿no? Donde todo murió por causa de un cometa. La ciencia lo llama. Antes que la ciencia lo descubriera, ya la Biblia nos había hablado de esas cosas. Están escritas en la palabra de Dios. Por eso es que Génesis capítulo 1 versículo 2 dice, y la tierra estaba, pero en su origen no estaba así. Estaba desordenado, pero en su origen no estaba desordenado. Es más, la Biblia nos habla en varias partes, nos dice cómo era la tierra cuando fue creada. La Biblia dice en Salmos dice que los ángeles estaban aplaudiendo cuando Dios estaba creando el globo terráqueo. Pero tú no lo vas a ver eso en Génesis capítulo 1. Porque Génesis capítulo 1 nos habla de la composición, la restauración de la tierra en 6 días. Pero la tierra fue realmente creada de una manera diferente, en un momento diferente. Por lo tanto, hasta ese momento, Satanás, cuando Dios puso a Adán en la tierra, en el huerto, Satanás no tenía autoridad porque le fue quitada toda. Fue echado. Su lugar era el Hades, en las profundidades de la tierra. Porque la Biblia dice que fue lanzado al Seol, fue lanzado al Hades. Un golpe sobrenatural en la tierra. Por eso la tierra quedó desordenada, vacía, y Dios tuvo que ordenarla. Y la ordenó con sus palabras. El hombre fue puesto en la tierra. Satanás no tenía autoridad hasta ese momento. Pero Satanás quería recuperar su autoridad para poder lograr lo que él quería. Tener un trono, tener dominio y tener algo en la cual gobernar. Por eso la Biblia dice que cuando Adán pecó, dice que el pecado entró en el mundo. Porque ya la naturaleza de pecado ya estaba presente, pero no en el mundo en la cual Adán estaba colocado. Entonces, Satanás, desde el lugar que él se encontraba, que era el Seol, el Hades, él logra tentar a Adán y a Eva. Recuerden que Dios le dio a Adán y a Eva toda la autoridad, todo el poder de dominar, gobernar y sojuzgar la tierra. Le dio toda la autoridad a ellos para que ellos puedan gobernar toda la tierra. Y Satanás, al tentar a Adán y Adán y Eva, al sucumbir ante la tentación, le otorgaron a este individuo toda su autoridad que ellos habían recibido de parte de Dios. Hubo un traspaso de autoridad y fue legal. La Biblia nos narra que esa acción fue legal. Dios la tomó como una acción legal. Por eso Pablo dice que fuimos vendidos al pecado. Una transacción legal. No fue una estafa, no, una transacción legal. O sea, legalmente
el diablo le quitó a Adán y a Eva su autoridad de gobernar la tierra, de sojuzgarla y dominarla y controlarla. Autoridad que Dios había depositado en Adán y Eva. Por eso la Biblia nos muestra que Adán y Eva, que vivían en la luz, ellos fueron los primeros en nacer de nuevo, pero no de muerte a vida, sino de vida a muerte. Y cuando Adán y Eva pecaron, dice que el pecado entró en el mundo. Y al entrar en el mundo, el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y por eso Adán y Eva murieron espiritualmente. No físicamente en ese instante, pero murieron espiritualmente. Sus ojos espirituales, escúcheme bien, sus ojos espirituales que gobernaban y ellos andaban bajo el Espíritu, fueron apagados y sus ojos naturales fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos. Ahora ya no gobernaba el Espíritu, ahora gobernaba sus emociones, su alma. Y se guiaban por lo que estaban mirando y se miraron desnudos y se fueron a hacer unos delantales de hojas. Empezaron a tener vergüenza. Cuando baja Dios, dice: Adán, ¿dónde estás? Adán se escondió. Adán nunca se escondía, pero por causa del pecado es que el hombre se escondió. ¿A ustedes les ha pasado que cuando ustedes debían algo o hicieron algo malo a alguien, se esconden de esa persona? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Les ha pasado, ¿verdad? Ustedes le deben algo a alguien o dijeron algo malo y uy, ahí está, dice, mejor me voy. Y se van. Se esconden detrás de la columna o detrás de una persona, se esconden, ¿no? Y porque no quieren ver a la persona, porque hay algo malo que han hecho, pues. De la misma manera, Adán, dice, se escondió de Dios porque había hecho algo malo que Dios le dijo que no hiciera y él lo hizo. En ese momento el pecado entró en el mundo, la muerte entró en la tierra. Hubo ahora una transacción legal de poderes y autoridades. Dios ya no tenía acceso a la tierra por causa de que Adán le entregó la tierra en las manos del diablo, del lucero, de Satanás. Legalmente se lo entregó. Por eso la Biblia dice, leamos nuevamente Génesis capítulo 3. Encontramos esas palabras que Jesús le dijo a Adán. Y aunque muchos han malinterpretado esta parte y han dicho que Dios maldijo la tierra, Dios nunca maldijo la tierra, porque de la boca de Dios nunca sale maldición, solo sale bendición. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 3, en el versículo 16, a la mujer dijo: te multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por causa de quién? Por tu causa. O sea, Dios no maldijo la tierra, mi amado hermano. La tierra llegó a ser maldecida por causa de la acción de Adán y Eva. Por causa de haber obedecido a su mujer y haber comido del fruto que Dios le dijo no comas de él. Por esa acción es que Adán hizo que el pecado entrara en el mundo, y el pecado al entrar en el mundo maldijo la tierra por causa de Adán, mas no por causa de Dios. Por eso dije al inicio, Dios nunca desea lo malo para sus hijos. Pero pastor, si Dios no quiere nada malo para sus hijos, entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Por causa de que Dios ya le entregó la autoridad a Adán, y era Adán el administrador de la tierra. Era Adán quien tenía que poner el stop, no Dios. Pero Adán no hizo nada. Adán obedeció a la voz del lucero y traspasó. Y la Biblia dice que hubo una venta, una transacción legal. La tierra, la cual Dios era el dueño y se lo había dado a Adán para que la trabajara,
ahora ello había sido traspasado al diablo. Ahora el diablo tenía un reino, la tierra, algo que él buscaba y anhelaba. Y por causa del pecado es que todas las cosas empezaron a cambiar en la tierra. Incluso la relación con Dios y el hombre. La Biblia dice que en Génesis 1 y 2, nos habla que Dios bajaba a la tierra y se paseaba por la tierra a conversar con el hombre. Después de Génesis capítulo 3, Dios ya nunca baja a la tierra para conversar con el hombre. Pero pastor, está en Abraham. Sí, yo me acuerdo, Abraham, Dios bajó en Abraham. Ese es otro tema. Es una teofanía de Dios en la cual Él se manifiesta de esa manera. Pero antes, en el Génesis, en el origen de los orígenes, Dios mismo bajaba a la tierra a conversar con Adán. Después de que la transacción legal pasó a las manos del diablo, es que ahora Dios, escúcheme bien, no tiene acceso a la tierra. Ya no puede hacer nada. Y por eso es que Él empieza a buscar personas para hacer un pacto. Y Dios pueda tener una puerta abierta para poder entrar a la tierra. Por eso Dios busca pactos. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Es Dios haciendo pacto con el hombre. Porque al hacer Dios el pacto con un hombre, con el hombre, legalmente, escúcheme bien, hay una puerta abierta para que Él tenga acceso a entrar a la tierra nuevamente. Pero mientras no haya un pacto, no hay un acceso legal para poder entrar nuevamente. Por eso se van a oír del pacto de Noé, el pacto de Abraham, de Moisés, de David. Cada uno de esos pactos nosotros vamos a estar compartiendo para poder analizarlos y estudiarlos y podamos dominar lo que son los pactos. Porque hay un gran error en el cuerpo de Cristo al no saber dominar los pactos, lo que significa y hacia dónde apuntan y qué representan. Y al no saberlo utilizar, fallamos muchas veces y llegamos a un extremo. Por hecho, muchas personas, muchos creyentes han sido engañados y ahora están con los judíos mesiánicos, porque el no conocer los pactos los ha llevado a retroceder nuevamente ahora con el pacto mosaico. De eso estaremos hablando después. Pero de acuerdo, escúcheme bien, a la escritura, en el Génesis, la tierra fue maldecida no por causa de Dios, por causa del hombre, al poder entregarle su autoridad al diablo. El diablo ahora era amo y señor de la tierra. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra y fue tentado, no dijo pues Lucero al tentarle a Jesús, ¿no? No, si postrado me adorares, yo te entregaré todas estas, ¿no? Porque a mí me ha sido entregado. ¿Cuándo se lo entregaron a él? En el huerto de Edén. ¿Quién se lo entregó? Adán. Adán se lo entregó. Y Dios lo tomó como una transacción legal. Y Dios no va en algo en contra de lo legal. Recuerden, mis amados hermanos, hay acciones legales y Dios las toma de esa manera. No era una acción ilegal, sino legalmente la autoridad que Adán y Eva recibieron fueron traspasadas a Lucero. Ahora Lucero era el que está, por eso la Biblia llama y dice que el Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo. Es el Dios de este siglo. El amo y el señor de la tierra es el diablo. ¿Quién crees que trae los maremotos, los terremotos, los tsunamis? ¿Quién? ¿Dios? No. ¿Quién las trae? El diablo, pues. ¿Por qué las trae? Porque él tiene esa autoridad que le fue otorgada en el huerto de Edén. Pero pastor, usted ha enseñado que ya le fue quitada la autoridad al diablo. Sí. El diablo ya no tiene autoridad de dominar al hombre porque Dios se la quitó. Pero todo el hombre sabe eso. Por eso le engaña al hombre y le sigue haciendo creer que esas cosas vienen de Dios, cuando nunca han venido de Dios. Ninguna catástrofe o un evento atmosférico o calamidad atmosférica en la tierra es por causa de Dios. Nunca. Es por causa del Dios de este siglo, el Lucero. Porque a Adán se le entregó la autoridad y él domina y tiene controlado.
Y porque el hombre vive en la ignorancia con Dios, es que el hombre le echa la culpa a Dios. Diosito los castigó. No, Dios no castigó a nadie. Dios es bueno. Amén. Dile a la persona que te habla, Dios es bueno. Dile. Muy bien. Ahora, escúcheme bien. Puesto que Adán cayó, el pecado entró en Adán. Adán pasó de vida a muerte. La condición de Adán, mire cómo se convierte la condición de Adán. Porque cuando Dios lo crea, Adán era igual a Dios. La Biblia dice imagen y semejanza. Mírate al espejo, es igualito a ti. No eres tú, pero es igualito a ti la imagen que está en el espejo. Y la Biblia dice, vamos por favor a Génesis capítulo 2 o capítulo 1. Déjeme buscar el pasaje. Estoy buscando el pasaje, un momento. ¿Perdón? ¿2.26? No hay 2.26 en mi Biblia, solo ahí está el 25. Oh, no estoy buscando ese pasaje, estoy buscando otro pasaje. Ya llego. Hay un pasaje donde dice que toda semilla, porque habla de la semilla, toda semilla dice, aquí os he dado toda la planta que da de la semilla, y todo árbol en fruto y da semilla, os será para comer, todas esas plantas así. Yo sabía que en gran manera fue la tarde la obra, estoy llegando, en reposo. Se me vino esto, ahorita no recuerdo el versículo, sé que está en el capítulo 2, donde habla que toda semilla producirá según su género. A ver si alguien lo encuentra. 1.29. No está. No es ese. Ahí no dice que toda semilla da según su género. 1.11, gracias. Estaba lejos del 1 al 2. Leamos el 1.11, por favor. Muchas gracias. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. O sea, en otras palabras, cada semilla iba a reproducirse según su género. Diga a la persona que está a tu lado, cada semilla se reproduce según su género. Muy bien. Tenemos a Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, y luego Adán peca. El pecado entra, la naturaleza de Adán cambia. Porque ahora Adán ya no tiene a Dios como su padre, sino ahora es el diablo. ¿Por qué? Porque él le obedeció y entonces su naturaleza fue cambiada. Hubo oscuridad en Adán. El pecado entró en Adán. El problema del hombre ya no era externo, ahora también era interno de una manera tan fuerte, porque entró el pecado y ahora el hombre se iba a reproducir conforme a su imagen y a su semejanza. Los hijos de sus hijos ya no tendrían la semejanza e imagen de Dios, sino ahora imagen y semejanza de su padre de maldad. Y todos los hombres, por eso dice la Escritura, pecaron. O sea, en otras palabras, el hombre se corrompió por causa del pecado que Adán adquirió. Y por eso la Biblia habla de que todos los hombres hemos pecado. No hay ni uno que pueda decir yo no he pecado. No hay incluso ni uno que pueda decir yo no tengo pecado. Porque la naturaleza de pecado está en todo hombre que nace físicamente. Por eso hablamos nosotros de romper las cadenas del pecado. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y verdadero Salvador, cuando lo reconocemos a Él como el Señor de nuestras vidas, el pecado es roto. Y nuestras cadenas de maldad
son rotas y ahora somos libres para adorarle, para obedecerle, para escucharle, libres para poder caminar. Pero mientras el pecado vive en una persona, el pecado lo domina, lo controla. El pecado hará de esa persona su esclavo. Por eso nosotros cantamos que somos libres, que Él ha roto nuestras cadenas. Y somos más que vencedores porque Él rompió nuestras cadenas de maldad. Y el pecado ya no está en nosotros. Porque dice, Él quitó el pecado de nuestro corazón y Él puso una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Pero quiero que entiendan cómo fue el origen del hombre para poder estar hablando acerca de lo que es el pacto. La gran necesidad que el hombre tenía ahora de poder ser restituido a su estado original, porque este era el estado en el cual el hombre se encontraba. Y desde ahí hasta el día de hoy, el hombre no ha ido superándose, el hombre está degradándose aún más y más. La tecnología que vemos no es que el hombre está superando, no, se está degradando porque esta tecnología está haciendo que muchos matrimonios se divorcien y muchas familias se desintegren. Y muchos de nuestros niños sean completamente afectados con esta famosa tecnología del teléfono. Por eso nosotros volvemos a recalcar, por favor, mis amados hermanos, no den sus celulares a sus hijos. No les hagas daño. Es más, está comprobado científicamente que no se sabe, escúcheme bien, que no se sabe cuál será la condición futura de tus hijos si continúas continuamente dándole el teléfono celular, porque esta es la primera generación a nivel mundial y toda la historia de la humanidad donde una generación se está levantando con la influencia de estos aparatos. Tú no sabes el final de tu hijo, pero ya actualmente apenas ni siquiera ha llegado al final, ya está afectando el futuro de tus hijos, ya están siendo traumados tus hijos. Por causa del teléfono, por causa del pecado. No les des celulares, lo he repetido, pero veo siempre que le estén dando el celular. Tampoco a tus hijos adolescentes. Pero pastor, yo necesito comunicarme con ellos. Cómprale un teléfono donde no haya internet. ¿Cuál es el problema? Lo vas a llamar, ¿no? Porque para eso es lo que tú deseas. Pero tú no sabes lo que ellos hacen cuando ven internet. Y tampoco tienes tú cuidado de las páginas donde ellos entran. No les sigas haciendo más daño a tus hijos. No sé cuántas veces tengo que repetir estas palabras, pero sigo viendo a padres que siguen así. Es que para que se entretenga, pastor. Destruyéndole su futuro, su vida misma y su mente. La ciencia lo dice. ¿Cuánto afecta el celular en un niño? Y si le sigues dando, tú no conoces cuál va a ser el futuro, porque nunca ha ocurrido esto en toda la historia de la humanidad. No se conoce el final de esta generación de niños con celulares. No se conoce. Pero si así a corto tiempo nomás ya es destructivo, imagínate cuando lleguen adultos. ¿Cuánto daño habrás causado en tus hijos? Y tú como padre habrás fallado. Basta de darles teléfonos. Cómprale un teléfono sin internet. Dale para que lleve a la escuela. Llámalo si quieres llamarlo. Pero no con internet. ¿Cuánto daño le estás haciendo, mi amado hermano? No sé por qué me he salido del tema, pero sé que aquí hay personas que necesitan esta palabra para sus hijos. No le hagas daño a tus hijos, sean adolescentes, porque aún tampoco están preparados para usar esa tecnología. Hazlo cuando sean mayores de edad, porque sabrán administrar no solo su tiempo, sino también lo primordial. Yo a mi hija no le doy teléfono, y no lo hagas porque yo lo hago, sino simplemente porque conozco las consecuencias del teléfono. Y ya lo he visto en una época en mi hija, porque antes yo le daba el teléfono para que se entretenga. Y empecé a mirar cómo cambiaba su carácter y su temperamento. Empecé a mirar que hacía cosas que en casa no practicamos. Yo nunca le he gritado a mi esposa y nunca le he gritado a mi hija, pero yo empezaba a gritarle a mi esposa y tuve que descubrir qué estaba mirando ella para que empiece a gritar a mi esposa. Y desde ese día nunca más le di el teléfono, porque entendí
lo que yo enseño, la ley de la siembra y cosecha, tú no sabes qué están ellos sembrando en sus vidas porque tú no los ves. Tú no sabes lo que están mirando. Yo he visto niñas que se encierran en el baño porque alguien llevó un teléfono. Por eso vuelvo a repetir lo mismo. Quizás tú no lees teléfono, pero hay alguien aquí que le da el teléfono a su hija y se van al baño y están ahí en el baño con el teléfono. No sé a quién textean o no sé qué le están enseñando, pero algo están mirando. Algo que está influenciando la vida de tu hijo o de tu hija. El pastor es malo, no quiere que mis hijos vivan la tecnología. No estoy en contra de la tecnología. El hecho es que la tecnología muchas veces es dañina para aquellas personas que todavía no están capacitadas para poder utilizar. Y nuestros niños son los afectados. Pastor, entonces no le doy nada a mi hijo. Ya te he dicho, puedes darle un teléfono, pero sin internet. Hay muchos teléfonos así y puedan comunicarse. ¿Por qué necesariamente el internet? Porque muchos están siendo destruidos, mis amados hermanos. Quiero invitarte a que te pongas de pie. No sé, me salí de mi tema, pero creo que alguien aquí necesita una llamada de atención.